Yo, si les parece, me gustaría empezar directamente descartando una palabra: casualidad. Para mí, desde hace ya muchísimos años, y especialmente a raíz del caso que les voy a narrar, para mí la casualidad queda totalmente descartada en cualquier, y en especial en este caso que les voy a narrar, un caso que investigamos Iker Jiménez y yo en el año 96. Entre los años 90, a finales de los 80 y los 90, ha surgido en España, como bien ha dicho Jorge Suárez, una nueva generación de investigadores, quizás muy apasionados con los temas que tratamos y que investigamos, pero un poco más puntillosos, es decir, más meticulosos con la labor que estamos realizando, puesto que hasta que no tenemos todo atado y bien atado, no nos atrevemos a pontificar sobre qué es ese tema, sobre qué es lo que estamos tratando y, en especial, sacar conclusiones. Y en este caso, más todavía. Yo, si me permiten, Iker Jiménez anteriormente ha tratado de ser objetivo, como corresponde a un buen periodista, y yo, como me encuentro a 12.000 kilómetros de mi casa, y aquí pues no cumplo las labores de periodista, si me permiten, les repito, voy a intentar ser lo más subjetivo posible. Para mí este caso ha cambiado de momento mi corta vida. Para mí este caso ha sido la confirmación de que hay algo detrás de ese fenómeno, del fenómeno ovni, que no sé si es extraterrestre, pero desde luego, sea lo que sea, lleva muchos miles de años con nosotros. En estos días que he compartido con los panelistas, especialmente con el profesor Anfruns, ayer comentábamos pues que él tiene un amplio dossier de Chile desde el año 1500 hasta la fecha, en la que se recogen una gran cantidad de avistamientos ovni, de fenómenos ufológicos. Y es verdad, yo lo que sí me he dado cuenta en este periodo de investigación, de los años que llevamos trabajando para la revista, lo que sí me he dado cuenta es que en los lugares en los que surge este fenómeno, en los que en los cielos se ve algo que incluso en alguna ocasión llega a tomar tierra y de ese extraño objeto, sea luz o sea un artefacto físico, desciende alguien, lo que sí me he dado cuenta es que está muy relacionado con nuestra historia. Por lo general se suele producir en lugares en los que gozan de una amplia historia, de unos lugares en los que hay unos asentamientos de unas civilizaciones verdaderamente increíbles. Y esto es un dato curioso, porque cuando uno se pone a escarbar, cuando se pone a buscar en bibliotecas, cuando se pone a preguntar a testigos, cuando habla con arqueólogos, con antropólogos, con historiadores, se da cuenta que posiblemente esa definición antigua que nuestros antepasados llamaban dioses, posiblemente esos dioses fueran algo más humanizado, quizás no fueran tan divinos, posiblemente habláramos o podíamos hablar de seres procedentes de otros planetas. Con esto sí me gustaría comenzar, puesto que para mí el caso al que vamos a hacer referencia da comienzo un 15 de julio del año 96. Para mí ese año fue un año bastante especial. Fue un año en el que tanto Iker como yo nos encontrábamos trabajando de reporteros en el programa Espacio en Blanco de nuestro compañero Miguel Blanco, que ya lo podrán oír ustedes en próximos días. Nos encontrábamos recorriendo España, básicamente intentando sonsacar esos casos pues que poca gente se atreve a contar, pero que cuando realmente te los cuentan a la luz cálida de una hoguera, pues uno se queda verdaderamente inquieto pensando que esa persona no te está mintiendo. La verdad yo creo que se refleja en la cara. Verdaderamente lo que les decía es que, al margen de que estos casos estén ligados con la historia, esta historia que da comienzo en el año 96 para nosotros fue verdaderamente increíble. Al margen de este programa con el que compartíamos Espacio en Blanco de Miguel Blanco, también fue el año de nacimiento de nuestra revista, de la revista Enigmas, y concretamente en noviembre de ese año, si me permiten voy a conectar este aparato. Y como suele suceder en otras ocasiones, en este caso no pudo faltar el componente militar, que al día siguiente negó absolutamente todo sobre este polvorín. No había ocurrido absolutamente nada, pero digamos que este fue el inicio de una gran oleada. Estamos hablando de noviembre del 95. Durante el año 96, y especialmente los primeros meses, enero, febrero, marzo, abril, se registraron hasta un total de 180 casos. Se pueden hacer ustedes una idea de que España es un país, pues yo creo que 5 o 6 veces más pequeño que Argentina, con lo cual recoger esta casuística en tan poco tiempo, estamos hablando de una oleada bastante importante.
Así se veían ovnis y se grababan, porque lo que van a ver ustedes aquí, a pesar de ser imagen fija, eran imágenes de televisión. Ovnis que eran registrados en Cáceres en forma de luces en el cielo, luces pequeñitas, pero también había otros en los que aparentemente iba alguien. En el interior de estos aparatos, de estos objetos voladores, iba alguien. Como han visto anteriormente en la exposición de mi compañero Iker, en el caso de los policías de Gerona, en el interior de ese gran objeto que ellos vieron, aparecía un ser que estaba flotando, básicamente levitando. En este caso, Friol, Galicia, también se produce lo mismo. Se ve en el interior de esos objetos, de ese objeto concretamente, sobre una población rural, sobre un lugar en el que el testigo, para mí es el más fiable, una persona que no está intoxicada por el fenómeno ovni ni por cualquier otro fenómeno, que si ve esto en el cielo es lo que ve y no hay más. Cuando también sobre el terreno estos aparatos aterrizan, y de estos aparatos supuestamente, siempre vamos a poner el marchamo de la duda, de estos aparatos descienden seres que dejan su huella en el terreno, seres particularmente pesados, puesto que las huellas, esto por ejemplo es un modelo escayola que se extrajo de una de las huellas, es bastante profunda, pues cuando menos tenemos una prueba de que físicamente algo o alguien ha pasado por este lugar. Huellas como esta, una huella sobre el terreno. Obviamente cualquier escéptico, cualquier persona que no crea en estos temas, pues puede pensar perfectamente que esto ha sido realizado pues por cualquiera con ánimo de notoriedad o con ánimo de que se le conozca. No lo creo. Realmente yo creo que los investigadores, cuando vamos preguntando por los pueblos, cuando hablamos con los testigos, después ya de tantos años, y aquí hay muchos compañeros investigadores que lo saben perfectamente, yo creo que uno, por supuesto siempre nos pueden engañar, pero uno ya está casi acostumbrado y sabemos cuando alguien, por cómo habla, por cómo se expresa, por el propio miedo que llega a sentir ante ese encuentro que no sabe, que no identifica, no sabe lo que es, uno se llega a pensar que perfectamente le puede estar ocurriendo esto que cuenta. Huellas como estas, luces sobre las Islas Canarias. Yo creo que es uno de los lugares, aparte de más maravillosos, más bonitos de España, es un lugar en el que habitualmente los ovnis están paseando constantemente sobre determinados puntos claves, lugares, como hablaba esta mañana Enrique de Vicente, lugares de poder en los que se manifiestan, y que, como le voy a repetir, estas imágenes han sido grabadas por televisiones locales de allí, por simples cámaras, reporteros, que nada, absolutamente nada tienen que ver con estos temas. Concejales también, políticos también graban estos ovnis. Este en concreto fue grabado por un concejal de un pueblo de Logroño, Corera concretamente. Van a ver ustedes que básicamente los ovnis que van apareciendo, o estos supuestos ovnis que van apareciendo, son muy similares, corresponden, como les digo, a esta oleada del 96, que sí se dio este componente, esta característica, ovnis circulares con circunferencias en su interior y pues aparentemente casi como si fueran galletas. O galletas partidas también había. Este ovni fue grabado sobre otro polígono militar. Parece ser que por aquel año los ovnis tenían bastante afán por visitar estas instalaciones, pese a quien pese, a pesar de que a ellos no les gustara. Y este fue grabado sobre un recinto militar de Zaragoza. Si observan ustedes la imagen, es muy similar al anterior. Y por supuesto los medios de comunicación se tenían que hacer eco del tema. Día tras día, jornada tras jornada, semana tras semana, los ovnis continuaban apareciendo. Esto que les estoy ofreciendo ahora mismo es un simple resumen para que se ubiquen ustedes en el momento en el que, quizás un tanto presuntuosamente, pero en el momento en el que se produce para mí, y como lo he titulado en esta ponencia, el caso más importante del siglo XX. Un caso que comienza de una forma muy simple y que se acaba engranando como una enorme cadena que va conjuntando eslabones muy complicados y que por supuesto la investigación continúa todavía. Y la investigación da comienzo un buen día en el que tanto Iker como yo nos acercamos a la redacción de nuestra revista de Enigmas y nos encontramos una nota de la coordinadora de la redacción en la que pues simplemente, muy pequeñito, ponía avistamiento ovni en Jaén y nos daban un teléfono.
Ustedes se pueden imaginar que en aquellas jornadas en las que, como ya les he referido, aparecían tantos objetos voladores sobre el cielo, pues este podía ser considerado uno más. Y la verdad es que aún no sabemos por qué nos llamó especialmente la atención. Acto seguido, mi compañero Iker llamó al teléfono que teníamos sobre la mesa, y al otro lado del teléfono apareció una persona muy asustada. Una persona que, les voy a repetir, no tenía nada que ver con estos temas, no sabía absolutamente nada de ovnis, ni de fenómenos extraños en los cielos, nada de nada. Él simplemente iba caminando por su ciudad, por Jaén, y en un kiosco vio nuestra revista, y precisamente ese mes, en la portada de nuestra revista aparecía esta imagen. Uno de los muchísimos ovnis captados por videocámaras en la península, y este concretamente el 6 de junio del año 96 en la localidad cacereña de Trujillo. Aquella persona, al ver esta imagen en portada, se quedó patidifusa, se quedó parado en ese momento, compró la revista, hojeó pues, con avidez cada página de aquel número que sacamos a la calle, y rápidamente nos llamó. Y nos llamó asustado. La verdad es que no comprendimos por qué, hasta que nos empezó a contar que ese mismo ovni que estaba en portada en ese número correspondía a otro objeto volador no identificado que él mismo había grabado la noche del 15 de julio del año 96. Rápidamente, y les voy a repetir, sin ánimo de ser pesado, sin saber por qué, nos dirigimos a Jaén. Quedamos con esta persona con la intención de que si realmente tenía registrada esta grabación, si había capturado con su videocámara este ovni, pues la intención de coger esta grabación, llevarla a Madrid y en la medida de lo posible investigarla, analizarla, pues para ver de qué se podía tratar. Tras las investigaciones que se hicieron de la grabación que nos aportó este señor, Gregorio Ávila, se dedujo que se trataba de un desenfoque. Cualquier cámara, cualquier camarógrafo sabe perfectamente que con una cámara con un zoom digital, si enfocamos demasiado cerca a un objeto que está suspendido en el cielo, se acaba produciendo precisamente eso, un desenfoque que amplía la imagen y parece más de lo que realmente es. Pero cuidado, esto no invalida lo que hay detrás. Esto no quiere decir que lo que hay detrás no sea un objeto volante no identificado, simplemente que aparece amplificado. Esta persona, Gregorio Ávila, se encontraba en su casa probando un telescopio, pues un pequeño telescopio de escasa potencia que se había comprado el día anterior, concretamente el 14 de julio, y eran las 2:25 de la mañana. Se encontraba con su mujer, María del Carmen García, atisbando el cielo con este pequeño telescopio, y de repente apareció un objeto circular que desprendía una serie de destellos blancos que, según ellos mismos dijeron, se asemejaba bastante a la luminosidad que podía haber en época de luna llena. Se podrán ustedes hacer una idea de que era una luminosidad bastante amplia. Lo cierto es que en el lugar, muy expresivo, nos empezó a contar lo que había ocurrido, que había grabado esta filmación ovni, y que este objeto había desaparecido en dirección sureste, sobre unos montes cercanos a Jaén, la zona de Jabalpuz, un lugar ya con mucha tradición ufológica, no tanto como el Cerro Uritorco, pero un lugar donde acuden muchos investigadores para investigar los múltiples casos que se producen allí. Y esto fue lo que él grabó. Una figura un tanto extraña, una haz de luz o una haz de energía que sobrevolaba el cielo, y que en aquella noche del 15 al 16 de julio del año 96 le asustó bastante. Él no sabía por qué. Podía tratarse un avión o de cualquier otra cosa. Sin embargo, él tuvo esa sensación de miedo que ya hemos recogido en más de un caso. Al día siguiente, esta persona empezó a notar una serie de anomalías físicas. No se preocupen, que este no es el estado en el que quedó el testigo. Esto es simplemente una radiografía que él se vio obligado a hacer porque él trabajaba en un almacén. Y en este almacén pues descargaba y cargaba grandes pesos. A partir de ese avistamiento, concretamente al día siguiente, empezó a notar que concretamente su brazo izquierdo
pues que se le volvía inservible, no podía moverlo, y no le dolía, simplemente se le quedaba paralizado. Se fue al médico, se hizo una radiografía, que es esta, y el médico, pues totalmente sorprendido, le dijo que no sabía absolutamente nada, que aquello era inexplicable porque no le pasaba nada, no tenía ninguna anomalía, y él no paraba de decir que no podía mover su brazo, hasta tal punto que le tuvieron que dar la baja en el trabajo, no pudo volver a trabajar. Pero no solo es él, sino también su coche. La imagen ya sé que no es muy buena, pero esta imagen, si ustedes se dan cuenta, aparece la velocidad a la que él iba, 93 km por hora, y un poco más a la derecha hay como dos cuadritos, uno arriba que permanece apagado y otro abajo que está encendido, una luz amarilla, naranja, con otro cuadrito blanco dentro. Él decía que cuando iba a visitar a su padre vivía en un pueblo llamado Los Villares, a 13 kilómetros de Jaén, tenía que recorrer precisamente esta zona de Jabalcuz, a la que me he referido antes. Decía que en un trayecto de aproximadamente 300 metros, pues el sistema eléctrico del coche aparentemente fallaba, puesto que se encendía la luz de emergencia. Él llevó el coche a que lo revisaran de arriba abajo. El técnico le dijo que no sabía lo que podía pasar, que el coche estaba en perfectas condiciones, y además era curioso porque siempre era en ese trayecto de 300 metros. Una vez que pasaba esos 300 metros, la luz se volvía a apagar. Eso es un dato que nosotros pudimos comprobar, tanto Iker como yo. Los técnicos decían que aquello era inexplicable. Y hasta ahí, digamos, el caso de Gregorio Ávila, un avistamiento ovni. Hubo una grabación ovni, pues como tantas que se produjeron en aquel año. Pero lo que nosotros en ningún momento nos pudimos esperar es que tras este caso hubiera algo más. Hubiera algo que, como ya les he comentado al principio, trascendiera las fronteras no solo de Jaén, ni de Andalucía, ni de España. Yo creo que hasta del propio planeta Tierra, porque se ha convertido en uno de los grandes casos de este siglo, si no el más grande. Cuando se han caído casos como el caso Humo, cuando se han caído otros casos ya clásicos tras la investigación de jóvenes reporteros, de jóvenes periodistas, yo creo que se precisaba esa necesidad de tener otro caso, otro gran caso para investigar, para que todos tuviéramos noción de que efectivamente la ovnilogía está ahí y merece la pena investigarla. Y yo creo que este caso llegó. Llegó en el pequeño pueblo de Los Villares, un pueblo, pues, como tantos otros de Jaén, de no más de 3.000 habitantes, un pueblo dedicado exclusivamente a la ganadería y al cultivo del olivo, un pueblo pues que el 80% de las personas que lo habitan son agricultores o ganaderos, y a uno de ellos fue al que le acaeció esta cuando menos curiosa historia. Este no era. El pueblo de Los Villares, al margen del suceso que les voy a narrar, también tiene una tradición mariana. Es decir, desde el 9 de julio del año 90 hay gente que afirma que en esta cueva que está situada sobre el pueblo se aparece la Virgen. Pero bueno, ya saben ustedes que dependiendo del entorno sociocultural en el que nos encontremos, una luz en el cielo que se dirige hacia esta cueva, pues por algunos puede ser identificada como la manifestación de la Virgen y por otros puede ser identificada como la manifestación de un ovni. Hasta ese momento había pasado sin pena ni gloria. Era una de las muchísimas apariciones marianas, o supuestas apariciones marianas, que se dan en Andalucía y en toda España. Lo que sí es cierto es que a partir de ese día sí empezó a ocurrir algo diferente en Los Villares. Este es el testigo, Dionisio Ávila, una persona de 66 años por aquel entonces, una persona que había sido dado de baja por invalidez, un agricultor, una persona que tenía la cultura de campo, que para mí desde luego ya bastante cultura y dura es. Esta persona se encontraba paseando como tantos días por un lugar cercano a su casa, concretamente a 1 kilómetro de su casa, un lugar conocido como Los Barreros, y él acostumbraba desde muy de mañana a hacerse 1 kilómetro. Dada su incapacidad física, en hacer 1 kilómetro tardaba aproximadamente 3 horas y media. Pero él aprovechaba, le gustaba y aprovechaba pues para contemplar la naturaleza, para ver cómo iba la cosecha de olivo de ese año, en fin, las labores típicas de una persona que va andando por el campo en total soledad y en contacto con la naturaleza. Y siempre llegaba a un lugar en concreto, justo antes de llegar a su casa,
en un lugar, en una pequeña explanada que había en la entrada del pueblo. Él se sentaba en una piedra que él consideraba suya, una piedra que estaba justo bajo una encina, y como estamos hablando del 16 de julio del año 96, los que conozcan Andalucía, o por lo menos los que hayan tenido referencias de ella, saben que en agosto, en junio, en julio, hace un calor insoportable. Y esta persona, a las 12 del mediodía, se paró en este lugar, se sentó en esa piedra y se estuvo unos minutos, como un día más, hasta que se dio cuenta que frente a él, a poco más de 3 metros, había algo extraño. Algo que él, en un momento determinado, identificó como un contenedor del Instituto para la Conservación de la Naturaleza, lo que en España llamamos ICON. Un contenedor con una forma circular, una especie de cono achatado por la punta, y que tenía unos ojos de buey, unos ventanucos. Él decía que la descripción que hizo de este objeto era que era básicamente transparente, era como de cristal, a excepción de los cristales, de los ventanucos, que tenía, que eran negros. No se podía ver el interior. Hasta ese momento, él, pensando que se podía tratar, ya les digo, de un contenedor de Icona, no le prestó más atención, hasta que se levantó, se alejó más de esos 3 metros y aquello desapareció. Ya no estaba en el lugar. Se quedó extrañado. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y se acercó de nuevo. Al entrar en lo que nosotros podríamos denominar ese perímetro de visibilidad de 3 metros, aquello volvió a aparecer en sus ojos. Militar. Vamos, parece ser que, como ya les digo, los militares son los que más sufren el fenómeno ovni, o el fenómeno ovni se quiere acercar a los militares. Pero retomando el hilo de la narración, ese extraño objeto estaba conectado a esta torre de alta tensión a través de 2 cables. El hombre estaba extrañado. Un campesino de 66 años estaba viendo aquello y no sabía qué era, solo sabía que le provocaba miedo. Al alejarse, volvió a probar, simplemente para ver si era una alucinación suya. Aquello volvió a desaparecer. Efectivamente, desapareció de nuevo. Y al acercarse de nuevo apareció, pero ya no estaba solo el objeto. Del objeto aparentemente habían descendido 3 seres. 3 personas muy altas que iban con unos ropajes de color gris, iban con vestidos por una especie de monos que le cubrían hasta la cabeza. Tan solo dejaba ver los rasgos faciales que él identificó como unos rasgos asiáticos, los ojos rasgados, no hablaban, simplemente le miraban. Era un traje de color gris, como los que pueden llevar los buzos, por ejemplo, o el traje de neopreno para bucear. Lo cierto es que esta persona se quedó extrañada, porque fíjense ustedes lo que es la ingenuidad de esta persona, que en un primer momento pensó que se podía tratar de 2 jóvenes y una joven, pues que estaban haciendo de las suyas allí, y claro, que le iban a pensar que era un mirón, que él estaba allí mirando pues para ver lo que hacían. Pero no fue así. En ese momento empezó a recibir una serie de mensajes en su cabeza. Él decía que le hablaban, pero nadie movía la boca, es decir, una especie de mensaje telepático. Y el mensaje telepático era algo así como io, una cosa muy extraña. Se pudo percatar que lo que podemos denominar el fuselaje de esta nave había una serie de símbolos. Unos símbolos que eran tal que así: una barra, un círculo, una barra, un círculo y otra barra. Exactamente, si ustedes lo leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es io, por lo que también los informáticos podían identificar como un código binario. Y aquello estaba allí. Y él se quedó extrañado, no sabía de dónde venían esas voces. Aparentemente nadie le hablaba, pero él estaba recibiendo ese mensaje. Y concretamente la que él identificaba como la mujer le estaba mirando fijamente. En un momento determinado él notó un fuerte golpe en el pecho, agachó su mirada al suelo y pudo comprobar que lo que él había identificado que le venía de frente como una especie de luz, lo que él identificaba como un lucerillo, se había convertido en el suelo tras golpearle en una piedra que estaba plagada de símbolos. Y entre otros estaba este io, algo extraño. Él, en ese momento, lo único que se le ocurrió hacer fue coger la piedra y salir corriendo a su casa preso del pánico. Acto seguido llamó a su hijo, Gregorio Ávila, llorando, diciendo que no sabía qué le pasaba, que había visto esto, que tenía mucho miedo porque estaba convencido de que iban a ir a por él. Se pueden ustedes imaginar la situación. Y nosotros allí, cuando acudimos a los billares 2 semanas más tarde de que ocurriera este suceso, nos encontramos a una persona verdaderamente asustada, una persona que sus familiares afirmaban que estaba desmejorado. En esas 2 semanas había perdido muchos kilos, no comía,
tenía miedo, apenas dormía, y nos repetía una y otra vez que no quería comentarnos nada porque estaba convencido de que ellos, siempre hacía referencia a ellos, iban a volver y se lo iban a llevar. En esa primera intentona sí nos narró pues todo lo que yo les acabo de contar, pero no nos dejó coger esta piedra, no nos dejó verla, con lo cual no quisimos insistir dado el estado de nerviosismo en el que se encontraba y partimos para Madrid. No sin antes acudir por supuesto al lugar, el lugar que en la anterior imagen han podido ustedes observar. Es simplemente un descampado, con su hierba, con sus árboles. Ese objeto, fuera lo que fuera, dejó unas huellas en el terreno, unas huellas que aquí su hijo, Gregorio Ávila, está señalando. Eran unas huellas circulares que tenían aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro y una profundidad de 2 centímetros, y eran 4, y separadas entre ellas aproximadamente 1 metro, haciendo un cuadrado perfecto. Fuera lo que fuera, aquello que se posó en el lugar, sin lugar a dudas, estaba provocando una presión sobre el suelo mayor a 2.000 kilogramos. Como ustedes comprenderán, un anciano de 66 años, por muchos saltos que pegue, no puede hacer esos agujeros. Aquí tenemos un detalle mayor de la huella. Como en otros tantos casos, a excepción de otros casos, aquí no apareció el terreno quemado, ni apareció ningún bichejo chamuscado, no, simplemente aparecía aplastado. Es decir, allí se había posado algo, quedaba palpable en la posición en la que habían quedado las hierbas que hay en el lugar. Hay que decir que la hierba allí, al margen de estar muy seca, estaba muy alta por aquella época y se podía percibir perfectamente el lugar donde esa supuesta nave, siempre digo supuesta nave, había aterrizado. Una nave que tanto el boticario del pueblo y otra gente observaron que subía en el cielo y se precipitaba precisamente hacia el cementerio, perdiéndose posteriormente en el espacio. Esa misma noche hubo más gente que vio el ovni que posiblemente grabara el amigo Gregorio Ávila. Hay que decir que la dirección que seguía el ovni que grabó Gregorio Ávila era precisamente la que conducía al pueblo de los Villares. Hasta aquí, ustedes se pueden dar cuenta que es un caso más, aparentemente un caso más, un caso en el que se da el componente clásico del avistamiento ovni, el aterrizaje, los humanoides, alguien que dice que le han tirado algo, un objeto supuestamente extraterrestre que se corresponde a una piedra, pero ni más, el objeto no se puede ver, simplemente lo único físico que podemos ver en este lugar son las huellas, con lo cual, pues como decía mi compañero Iker, un periodista sin argumentos, sin algo sólido, sin algo físico, sin un informe, pues es como un cuentacuentos, se lo puede narrar la historia y poco más. Hasta que nosotros llegamos a Madrid con esta primera parte de la historia. Yo no sé por qué, eso se lo debería de preguntar a mi compañero Iker Jiménez, pero en ese momento, rompiendo totalmente la máxima del periodista de mantener una exclusiva, puesto que para nosotros y para nuestra publicación era una exclusiva, pues rompió esa máxima de mantener la confidencialidad hasta que se haya publicado. Llamó a Juan José Benítez y le comentó cómo había ido el caso, pero olvidó el detalle de comentarle los símbolos que habían aparecido tanto en el fuselaje de la nave como en la propia piedra. Y esto es muy importante. En el momento en el que la revista iba a salir a la calle con este caso ya impreso en sus páginas, nosotros fuimos, como tantas otras veces, a un programa de radio de la Radio Nacional de España, en el que pues avanzábamos todos los meses los casos que contenía nuestra publicación. Comentamos este caso y yo sí hice referencia a lo que había en el fuselaje de la nave, al IOI. Además, tal y como me lo contó el testigo, aquello, me dejaron un mensaje o me venía un mensaje telepáticamente, él no decía telepáticamente, por supuesto, me venía un mensaje de alguien que me hablaba que era algo así como IOI. Y yo lo comenté. Pues 5 minutos más tarde de acabar la emisión de aquel programa, recibíamos la llamada de Juan José Benítez, que se encontraba por aquel entonces promocionando un libro en Navarra, y fue tajante: mañana a las 2:30 nos vemos en Madrid. Solo estas palabras, y acto seguido colgó el teléfono. Pues como ustedes se pueden imaginar, nuestro estupor fue tremendo, la sorpresa de pensar que una persona tan ocupada como Juan José Benítez había cortado de raíz todos sus planes que tenía en ese momento para reunirse con nosotros en Madrid. Es que algo muy gordo estaba pasando. Y efectivamente así fue.
Para ponerles a ustedes en antecedentes, el 24 de julio, es decir, 8 días más tarde de que se produjera el aterrizaje de los Villares, Juan José Benítez tomaba un avión con dirección a Egipto y de Egipto al Mar Rojo. Justo el 24 de julio del año 96. Cuando nosotros nos reunimos con José Benítez en Madrid y nos contó la historia que yo les voy a narrar a continuación, les voy a repetir que aquí no puedo ser objetivo, no puedo serlo, puesto que de un modo u otro nos hemos visto implicados en este caso y lo hemos vivido muy en profundidad. Al reunirnos con él, pues obviamente a la vuelta del verano, lo que se pregunta, pues qué tal las vacaciones, qué tal en Egipto, qué tal las investigaciones. Y Juan José Benítez estaba especialmente frío aquel día. No cesaba de preguntarnos sobre el caso Villares, sobre el testigo, sobre lo que había ocurrido, una y otra vez la misma pregunta, hasta que aparentemente se cercioró de que ya no había una posible duda o un posible error en lo que le estábamos contando. En ese momento le dijo a su esposa Blanca: ¿se lo enseñamos? Como ustedes se pueden imaginar, la cara de mi compañero y que la mía era un poema. Éramos 4 ojos que más que ojos éramos lupas, intentando ver o imaginar qué es lo que nos querían enseñar. Su esposa levantó la mano derecha y en el dedo anular tenía un anillo. Un anillo que tenía repetido 9 veces la barra, el círculo, la barra, el círculo, la barra. La historia es la siguiente. Cuando Juan José Benítez, como ya les he dicho, estaba en Egipto, fue a Mar Rojo, puesto que una de sus pasiones es bucear. Y estando en el Mar Rojo, se encontraba escribiendo el ya mencionado libro Ricky Beck, que para muchos es un libro especialmente controvertido, es un libro en el que él pone la mano en el fuego, y nunca mejor dicho, tratando un tema como es el de los infiltrados, como es la supuesta infiltrada una norteamericana que tras tener un accidente en el año 75 en México, pues aparentemente su cuerpo es ocupado por una entidad extraterrestre. Yo creo que el caso ya de por sí es bastante fuerte. Y él, estando en el Mar Rojo, como les comentaba, sabiendo las dudas que este caso iba a despertar, sabiendo que ponía muy en tela de juicio para mucha gente, incluso amigos, su prestigio, levantó la mirada al cielo aquella noche y casi como un lamento, casi como una súplica, lanzó a las estrellas una petición: que por favor le enviaran algo, que le dieran alguna señal para poder corroborar, para tener la certeza de que no estaba siguiendo el camino equivocado. Aquello no pasó de ahí esa noche, hasta que al día siguiente, cuando se encontraba buceando en el Mar Rojo, pues a su esposa Blanca se le perdió un anillo de oro, un anillo que tenía, aparte del valor económico que puede representar, tenía un enorme valor sentimental. Al estar buscando este anillo, él nos lo decía en esta reunión de Madrid, nos decía: imaginaros vosotros que si ya es difícil buscar un anillo en el Mar Rojo, entre la arena del mar, más difícil es buscar un anillo y encontrar otro. Y ese anillo que se encontró era precisamente el anillo que nos estaba enseñando en ese momento, el anillo que en todo su perímetro tenía los mismos símbolos que portaba el fuselaje de la nave de los Villares y la piedra que golpeó en el pecho de Dionisio de Ávila. Y que decir tiene que acto seguido, pues yo creo que Iker, si no me equivoco, fue al día siguiente. Al día siguiente nos dirigimos a Jaén y allí nos esperaba ya Juanjo Benítez en el Hotel Condestable. Nos volvió a hacer una batería de preguntas, casi un interrogatorio policial sobre lo que había pasado, sobre lo que se iba a encontrar. Y acudimos al lugar. Y obviamente la veteranía es un grado. Y donde nosotros no habíamos conseguido que Dionisio Ávila nos mostrara esta piedra, por supuesto Juanjo Benítez lo consiguió. Yo recuerdo que la expresión de Juan José Benítez para mí fue verdaderamente chocante. Yo veía a una persona que lleva ya muchos años, más de 25 años investigando el fenómeno OVNI, que ha visto casi de todo. Y yo me imaginaba que esta persona, curada casi en salud, pues poco menos que si se sorprendía iba a ser una cosa interna, en ningún momento lo iba a expresar. Yo recuerdo que teniendo esta piedra en la mano, en la que aparecían los símbolos, aparte de lo que en España decimos palo, cero palo, la barra, el círculo y la barra, aparecían otra serie de símbolos, mientras Juan José Benítez tenía esta piedra en la mano. Tenía una cámara compacta de fotos en la otra. Y en un momento determinado nos tuvo que decir: Iker, Lorenzo, por favor, sacarme la foto porque yo no puedo.
¿Se pueden imaginar ustedes hasta qué punto estaba esta persona impresionada? Les voy a repetir, casualidad, no me lo creo. ¿Cómo es posible, y aquí se lo pregunto yo a ustedes, si me permiten, cómo es posible que un día de julio, el 16, una persona esté viendo una nave con una serie de objetos, una serie de símbolos en su fuselaje, que lancen una piedra con esos mismos símbolos, y a más de 5.000 kilómetros de distancia, otra persona, Juan José Benítez en este caso, que ni conoce a Dionisio Ávila, jamás había oído hablar de los billares y mucho menos de esos símbolos, se encuentra un anillo que tiene esos mismos símbolos, esos mismos caracteres, cuando él, esa misma noche, la noche anterior, había pedido una señal de los cielos. Un dato curioso que fue lo primero que investigó Juanjo es que en el código Morse los dos únicos caracteres, las dos únicas palabras que se escriben con un solo carácter son la E y la T, que corresponden, no lo sé, ahora mismo no se podría decir, pero vamos, una de ellas es el palo y otra de ellas es el punto. Curioso cuando menos. Nosotros nos quedamos a partir de ese momento bastante desorientados porque no sabíamos lo que estaba pasando. Más aún, les voy a repetir porque esto es como una especie de cadena en la que constantemente se van uniendo eslabones, entra la parte histórica. Aquí les vuelvo a recordar lo que hablábamos al principio. Aparentemente, en toda esta casuística, especialmente en la que se produce un aterrizaje con avistamientos de humanoides, por lo general esos lugares han sido marcados como un centro de poder por diferentes culturas, y en este lugar, por supuesto, pues no podía pasar lo contrario. Estando en la ciudad de Granada, con uno de nuestros colaboradores habituales de la revista Enigmas, Juan Vallejo, pues él no sabía nada del caso, y bueno, pues yo fui para Granada para hacer una serie de gestiones y obviamente lo llamé para verlo, y a altas horas de la madrugada yo me encontraba con una servilleta y estaba dibujando los símbolos de los billares. Piensen ustedes hasta qué punto llegaba mi obsesión. Y esta persona, Juan Vallejo, se quedó mirando aquellos símbolos y rápidamente me preguntó, ¿eso qué es? Y dije, pues mira, esto aparentemente es lo que ha aparecido tanto en una piedra como en una nave extraterrestre, supuestamente, y en el anillo de Juanjo. Y él me dijo, pues fíjate, esto, si me dejas que me lo lleve, tengo casi la certeza absoluta de que es bereber antiguo. Concretamente, dentro de las múltiples variaciones que tiene el bereber, la lengua tifinaj, que es de las más antiguas que hay en el bereber. Efectivamente, al día siguiente, o 2 días más tarde, Juan Jesús Vallejo me llamaba para decirme que efectivamente era bereber y que posiblemente, si le podía proporcionar una fotografía de la piedra, posiblemente estuviéramos ante un mensaje bastante interesante y posiblemente ante la presencia de un mapa cifrado. Un mapa. Esa piedra aparentemente era un mapa. Juan José Benítez, ni que decir tiene que esta piedra la llevó a analizar. Y bueno, pues los resultados que dieron, al margen de ser una piedra caliza típica del lugar, sí hubo un dato que sorprendió, y era el hecho de que lo que era el trazado de los símbolos era perfecto, no presentaba ninguna muesca. Es decir, esto había sido hecho con una tecnología que por supuesto no estaba al alcance de un agricultor de Jaén. No podía haberlo hecho con una navaja, ni mucho menos. Aquello era perfecto, era una piedra un tanto especial. Y el anillo también era especial. Era un anillo manufacturado, hecho por manos humanas, pues con los símbolos, con todo, pero sí presentaba una característica, y es que presentaba variaciones térmicas. Esto es, si se le aplicaba una fuente calorífica muy fuerte, el anillo permanecía frío. Y si se le aplicaba frío, el anillo intercambiaba calor con frío. Algo que no era normal. Pero donde entra la cultura antigua, la civilización antigua, posiblemente donde pues, podríamos encontrar muchas respuestas al enigma de los ovnis, es cuando Juan Jesús Vallejo investiga la fuente bereber, llega a traducir la piedra, y esta piedra, con el bereber, obviamente, como ya les he comentado, con el tifinaj, esta piedra corresponde, los símbolos, en su mayoría, a una serie de números. Unos números que son unas coordenadas, una latitud y una longitud, que están marcando un punto determinado del planeta. Ya ven que nos vamos de Andalucía y de España. Nos vamos concretamente a Argelia. Esta piedra, las coordenadas que marcaba, estaban indicando concretamente un lugar de Argelia, conocido, pues yo creo que por
todos los que nos gustan estos temas, un lugar llamado Tassili, conocido, pues, como ya le digo por los investigadores, como la Capilla Sistina del Desierto, porque en este lugar se encuentran miles y miles de representaciones pictóricas que están datadas aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años de antigüedad. Un territorio bereber. Entre otras muchas pinturas, que es lo que más llama la atención, encontramos lo que se denomina el gran dios marciano, una pintura de un ser con los brazos extendidos, con una cabeza redonda como si fuera una escafandra y con un solo ojo, la apariencia total de un astronauta, el gran dios marciano. Luego hay otra serie de escenas, ya les digo, de las miles y miles que hay, como la que el propio José Benítez, esto si ustedes tienen el libro Mis enigmas favoritos, ahí lo pueden ver, el propio José Benítez lo ha calificado como el rapto. Es una escena en la que se ve uno de estos seres con escafandra, con un solo ojo, que está dirigiendo concretamente a las hembras, a las mujeres de la tribu, de esa tribu bereber, al interior de algo que parece una cápsula, algo redondo, y ahí está introduciendo a estas mujeres embarazadas. Esto es un detalle que hay que tener en cuenta. Luego les explicaré por qué. También hay otra serie de escenas en las que se ve a estos seres en compañía de otras pinturas esquemáticas que representan a seres humanos, pues se les ve levitando por encima de los animales. En fin, algo que verdaderamente resulta bastante extraño. Y además hay un detalle que estas pinturas solo se pueden ver, puesto que están en medio del desierto, cuando se les rocía con agua, se les echa agua. Es curioso que precisamente en la época, obviamente, si es cuando se le echa agua, la mejor época para verlas todas, para descubrir algunas que permanecen ocultas, sería la época de lluvias. Una época a la que los bereberes, cuando llegan estas épocas de lluvia, que correspondería con los meses de marzo o abril, a estas épocas de lluvia las llaman /0 /. Y es justo cuando se pueden ver estas pinturas. Pero volviendo a Jaén, y quizás siguiendo esta pista bereber, que como ustedes pueden comprobar está muy entroncada con lo que va siendo ya el enigma de los billares. Concretamente, en el año 1911, un arqueólogo francés llamado Breuil estuvo investigando una serie de cuevas, unos covachos cársticos que hay en el lugar, los que se pueden encontrar pinturas esquemáticas, pues posiblemente del neolítico más floreciente, unas auténticas joyas de la historia. Y en este lugar, concretamente en el denominado Valle del Canjorro o abrigo de Estoril, encontraron los miembros de la agrupación de montañeros de Jaén en los años 50, encontraron una extraña pintura o un extraño labrado en piedra, con pintura por encima y con una serie de letras al lado. Al comparar lo que se denomina el gran dios marciano, o los seres similares que hay en Tassili, con este ser labrado en piedra que hay en los Villares, cerca de los Villares, a pocos kilómetros de los Villares, a 13 kilómetros aproximadamente, en el denominado abrigo de Estoril, la figura es la misma. El que lo vea desde arriba está viendo lo que actualmente podríamos conocer como un astronauta. Y los símbolos que hay al lado de este astronauta también corresponden a los mismos, casi en su totalidad, que tiene la piedra. Cuando menos es curioso. Pero no solo queda ahí. Siguiendo la estela bereber y pasando a Marruecos, en Marruecos nos encontramos una historia muy curiosa. Concretamente, a 48 kilómetros de Rabat hay una necrópolis megalítica de aproximadamente 1.300 tumbas, y es un lugar en el que concretamente en la llamada estela de Neila aparece otro ser con escafandra sobre esta superficie. Siempre en los lugares en los que ha habido asentamientos bereberes. Cuando menos es curioso. Se piensa, y hay muchos arqueólogos que así lo piensan, e investigadores, que podría tratarse de una representación de los dioses, puesto que estas representaciones de lo que ya les digo podría ser un moderno astronauta, portan una especie de aura en la cabeza. Hay que decir que los bereberes antiguamente rendían culto a los astros, tenían una religión que rendía culto tanto al sol como a la luna, y posiblemente se trataba de ese tipo de representaciones. Ahora, resulta curioso que, y ustedes perdónenme si les estoy pareciendo pesado por esta pequeña clase de historia, que mucho menos es mi intención que parezca así, simplemente es el complemento de una investigación que se está realizando actualmente. Cuando se finaliza la invasión musulmana en el siglo IX,
cuando Ben Youssef llega hasta el océano Atlántico por Marruecos y dice que ya no hay más territorio que conquistar para el Islam, pues obviamente las tribus bereberes ya estaban asentadas en ese lugar, y ni los bereberes se dejaron, digamos, islamizar en su totalidad, ni los islámicos aceptaron hasta todo punto la cultura bereber. Lo que sí es cierto es que tanto en la sura número 4 como en la sura número 18 del Corán se hace referencia a unos seres que se conocen como Yenún, o Jinas. Son unos seres que supuestamente el Dios creador, demiurgo de todas las cosas, pues creó con un fuego sagrado que tan sagrado era y tan puro era que no desprendía humo, pero por la celeridad que puso en su empeño, por la rapidez con la que intentó crear estos seres, pues poco menos que se le fue de las manos y creó unos seres con patas de cabra, seres de aspecto diabólico, y que los bereberes a estos seres los enclavan concretamente en el lugar en el que les he comentado que aparecía esta estela, en Neila, la estela de Neila, pues con una representación a la que tener miedo, ¿no? Una representación a la que tener miedo. De hecho, hay una leyenda bereber que ha sido adaptada al Islam, la de Sidi Malik, en la que se dice que este varón, Sidi Malik, se fue al otro reino, a ese reino de los Yenún, otra realidad paralela a la nuestra, y se encontró con el rey de los Yenún. Y este, pues aparentemente le cayó bien, se hicieron amigos, como el que dice, y el rey de los Yenún le dio un objeto para estar constantemente en contacto un mundo con otro, es decir, nuestro mundo con ese otro mundo paralelo. El objeto que le dio para estar en contacto el rey de los Yenún a este Sidi Malik era un anillo, algo que por supuesto Juan José Benítez, cuando se encontró ese anillo en el Mar Rojo, no sabía. Este lugar que están viendo en la imagen, puesto que me he puesto a hablar y se me ha olvidado que tenía las imágenes detrás, esta imagen que tienen aquí corresponde al lugar en el que Juan José Benítez se encuentra el anillo. Como pueden observar, es un lugar pues puramente turístico, uno de los tantos hoteles que se encuentran en este lugar del Mar Rojo, y ahí, un poco más adelante, justo ya donde se acaba la piedra, ahí buceando Juan José Benítez se encontró el anillo. No deja de ser una anécdota, un lugar turístico pues, donde uno va a bañarse, a tomar el sol, pero que por casualidad, o quién sabe, quizás no sea casualidad, da comienzo a una de las historias más fascinantes que hay. Aquí tienen a Juan José Benítez, en uno de los momentos en los que nos reunimos para hablar de ese tema. Yo les tengo que decir que a Juan José Benítez le impactó tanto el tema que, pues poco menos que al escribir Caballo de Troya, la sexta parte, que ya ha llegado aquí, Hermón, poco menos que se tuvo que recluir, porque estaba tan sumamente metido en esta investigación que no hace otra cosa, era investigar. Un detalle que sí se dio cuenta Juan José Benítez al comentarle lo que yo les acabo de decir, el tema de que quizás ese puente aéreo a ese otro mundo era un anillo, se dio cuenta que también en la cultura bereber, siempre que dejaban mensajes perecederos, esto que quiere decir, eran mensajes escritos en arena del desierto, pues para que una vez que fueran entendidos por quien ellos querían que fueran entendidos, desaparecían. Y muy pocas veces dejaban ese mensaje escrito en piedra. Cuando lo dejaban escrito en piedra, lo dejaban como una clave, otro elemento alternativo, para que quien ellos querían pudiera interpretar su mensaje. Resulta curioso que en este caso tenemos un mensaje que es la piedra y un posible elemento para descifrar esa clave que es el anillo. Les tengo que decir que son dos objetos que nunca se han encontrado hasta que Juan José Benítez ha tenido la piedra en su mano. Y hay un detalle curioso. En la parte superior de la piedra, de las partes, hay un círculo que está labrado. El anillo encaja perfectamente en esta piedra, hasta tal punto que queda totalmente enroscado. Cuando menos curioso. Y aquí tienen la piedra. No deja de ser una piedra más, una piedra normal y corriente, pero que en este caso ha abierto uno de los casos ufológicos más importantes. Sí me gustaría decirles que gracias a la labor de investigación que realizó Iker Jiménez, pues pudimos dar con otra importante clave. Iker Jiménez fue a París, al Museo del Hombre, y habló con su director, Pierre Colomber, y este, pues, es una persona que ha estado en muchísimas ocasiones en Tassili. De hecho, yo creo que básicamente Iker, si no me equivoco,
ha dedicado gran parte de su vida a la investigación de estas pinturas de Tassili. Y lo cierto, y lo que nosotros no sabíamos hasta ese momento, es que en Tassili había dibujos, había representaciones pictóricas, pero no sabíamos que también había escritura. Y eso fue lo que descubrió el compañero Iker Jiménez. Se trajo una fotografía en la que se veía una representación, una lámina, y en la horizontal había escritos una serie de caracteres. Obviamente, al pasarlos a nuestro especialista, traductor, Juan Vallejo, pues nos volvió a dar otra clave, que efectivamente se trataba de nuevo del lenguaje bereber, y al traducirlo daba con un mensaje que eran dos palabras: madre y Orión. Ustedes saben, estoy seguro de ello, que para las antiguas civilizaciones, especialmente para la egipcia, la estrella Orión era un referente. De allí poco menos que venían los dioses. De hecho, si ustedes van a Egipto, tienen la oportunidad de ir a Egipto, cuando menos de verlo en imágenes, hay muchísimas representaciones, tanto en las tumbas del Valle de los Reyes como en otros templos y monumentos. Hay muchas representaciones de unos extraños seres con la cara verde, o incluso seres que por no tienen cabeza, simplemente muestran una escafandra de la que sale un tubito. Y esos son los seres que vienen de Orión. Bueno, pues estos seres, que supuestamente vienen de Orión, a nosotros nos llevaron a una conclusión lógica. Era mirar si había vestigios en el antiguo Egipto que nos mostraran esta representación base para nosotros, que era el palo cero palo. Y efectivamente lo encontramos en un anillo que portaba el propio Osiris, que siempre ha sido relacionado a esa representación de la estrella Orión. Osiris era el hijo de Geth, el dios de la tierra, y de Nut, la diosa del cielo, y él mismo pues acabó siendo el dios de los muertos, de esa otra realidad alternativa, podemos denominar nosotros. Lo curioso es que, como ya les digo, en uno de sus dedos, en una de las representaciones que hemos conseguido de Osiris, aparece precisamente este anillo. Pero siguiendo con la tierra de pirámides, aunque no sea Egipto, nos vamos al conjunto arqueológico de Guímar, en Canarias. Allí, en una iglesia, en la iglesia de Aleje, hay una representación de una virgen, la Virgen de la Candelaria. Y es curioso que en su manto aparece plagado el símbolo I barra 0 barra. Esto llevó a unos investigadores pertenecientes a un grupo llamado Confederación Atlántida a realizar una radiografía de la Virgen, y en su interior, a la altura del corazón, había una forma piramidal. Yo sé que son muchos datos, que es difícil asimilarlo, pero si se dan cuenta, la constante común de este caso es la cadena, eslabones que se van uniendo a las principales civilizaciones antiguas, y todo generado por un caso que ocurre en Jaén y por un anillo que se encuentra en el Mar Muerto. Hay que decir que el caso se va, vamos a decirlo así como decimos en España, se va de madre, puesto que tanto en Canadá, en Oak Island, como en Brasil, en Roncador, se encuentran vestigios de este tipo de símbolos. Se encuentran, pues, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, en el año 1847, si mal no recuerdo, se encuentra una concha, la concha de Etowah, en la que aparecen precisamente otros símbolos que también han sido identificados con el tifinag, con el bereber antiguo. Todo una relación. Pero volviendo al lugar primigenio donde nace este caso, a los Villares, hay que decir que se produjo un segundo aterrizaje, quizás ya llevado por la repercusión que tuvo los medios de comunicación, pero que no dejó de ser curioso. Concretamente, fue el 22 de abril del año 98, del año pasado. Fue también, por supuesto, el testigo principal fue Dionisio Ávila, y sobre el terreno quedó una huella circular, que nada tenía que ver con las de 2 años atrás, una huella que presentaba el terreno quemado, pero quemado por congelación. La vegetación había sido quemada hasta la raíz, e incluso algunas de las piedras que se encontraban en el lugar habían sido partidas por la mitad. Eso solo podía ocurrir, según las investigaciones que se hicieron, tras poner un peso muy fuerte sobre esta piedra. Algo que, por supuesto, vuelvo a repetir, un simple agricultor, un jubilado de Jaén de 69 años ya, pues no podía hacer.
Y las investigaciones nos han llevado este verano hasta Jordania, a Petra, donde también hemos podido comprobar que hay representaciones de este tipo. El célebre palo, cero palo, como decimos allí, se repite insistentemente, haciendo que nos quebremos la cabeza cada 2 por 3. Las primeras representaciones de los dioses que se dan por parte de los nabateos, los que supuestamente construyen la ciudad de Petra, las primeras representaciones de los dioses, como ya les digo, muestran un palo, un cero, un palo, como una figura esquemática para representarlos. Algo verdaderamente curioso. Y el caso continúa siendo investigado. Continuamos sacando datos. Esta cadena entre histórica y ufológica continúa aportando conclusiones. No sabemos cuándo va a terminar, pero como sí dice nuestro compañero Miguel Blanco, yo creo que lo tiene como eslogan, aparentemente el contacto continúa. Continúa porque algo que ocurrió en Los Villares, en un simple pueblo de Jaén de no más de 3.000 habitantes, a un humilde campesino de 66 años, algo que cambió su vida, también ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Nos ha hecho ver que posiblemente nos encontremos en la piedrecita que han visto antes, posiblemente nos encontremos ante la única, me atrevería a decir, sin ánimo de pasarme, nos encontramos ante la única prueba, por lo menos labrada, de un posible contacto extraterrestre. Mucha gente lo piensa así. De hecho, les puedo decir que el mismísimo Juan José Benítez está convencido de la veracidad absoluta y de la realidad de que detrás de este caso hay algo más que posiblemente nos lleve más allá de las fronteras de este planeta.